presentamos en este congreso son los resultados de Uniminuto con su proyecto Reconociéndonos en el aula, que se realizó a niños estudiantes de primer a tercer grado de los colegios públicos de la ciudad de Zipaquirá. Esto con el objetivo de invertir las dinámicas educativas para fortalecer los elementos de cultura popular tradicional como base del patrimonio a través de un trabajo participativo. Se abordó como una investigación analítica y propositiva de enfoque cualitativo. La primera por el análisis que exige la cultura popular tradicional desde diferentes ámbitos, y propositiva debido a que el resultado anterior generó una herramienta pedagógica que permite ampliar la presencia de elementos de la cultura popular tradicional en la educación formal. Se realizaron actividades de análisis interdisciplinario cuyo objetivo se enfocó en identificar las ideas formativas y conceptuales más relevantes desde los antecedentes. También se plantearon mesas de discusión para la generación en grupo a partir de diferentes áreas como la comunicación social, pedagogía infantil, trabajo social, entre otros. Por ello se realizaron un análisis de unificación de discursos en torno a cultura popular tradicional, educación formal, patrimonio cultural y pedagogía. La segunda fase se orienta al diagnóstico de saberes de la cultura popular tradicional en los niños de primer a tercer grado de diferentes instituciones educativas del municipio. Por ello se hicieron talleres de participación presencial y actividades a desarrollar con familias en casa. Como resultado se obtuvo un panorama amplio sobre los elementos que se conocen y aquellos que no se encuentran en el imaginario del ser zipaquireño. La educación formal, manteniendo las dinámicas tradicionales, se refugia en una educación bancaria y así la educación formal en pos de mantener unos estándares educativos promovidos por el Ministerio Nacional de Educación y de fortalecer la identidad nacional desde la época de la colonia, ha establecido contenidos mínimos donde los elementos de la cultura popular no tienen cabida. Por ello se plantea en este trabajo la posibilidad de establecer un sistema intercultural que permita el crecimiento de cualquier cultura, inclusive la cultura popular tradicional, en contacto con las demás, basados en los conceptos de respeto, no discriminación y tolerancia. Así pues, lo popular se entiende como aquello que se da de manera segregada en la interacción de culturas subalternas que subsisten bajo la gran cultura homogenizadora, en este caso la cultura nacional impuesta en los parámetros eurocéntricos. Es entonces cuando se debe hablar de un modelo que no tendrá un emisor ni un receptor, sino que se entenderá que todos pueden funcionar en los dos bandos. El contenido debe ser de la comunidad para la comunidad. De esta forma, el acto comunicativo llevará a un diálogo de autoexpresión donde el comunicador popular se incluye, pero la comunidad comienza a dialogar entre ella, donde se genera participación, que es el contenido. Es claro que esta comunicación se da en torno a la vida de la comunidad, donde pequeños grupos se convierten en espacios de diálogo y acción frente a diferentes temáticas. Así se encontró que los niños reconocen su patrimonio desde lo que se enseña en la escuela, destacando los mártires zipaquireños, Gabriel García Márquez y la Catedral de Sal, elementos que se mantienen en la educación formal y mediante las políticas culturales. De este modo, se desconoce en sectores rurales y en más del 85% de los niños de los colegios urbanos el patrimonio real que se oculta mediante una segmentación política. En los talleres de acercamiento participaron un total de 120 estudiantes de diferentes instituciones educativas, del cual 10% de ellos pertenecían a las instituciones rurales, mientras que el restante vivía en la ciudad. Ante la pregunta introductoria sobre qué es Zipaquirá, más del 60% del total de los niños afirmaban que era la Catedral de Sal y los parques verdes. Los niños, en cambio de las zonas rurales, reconocieron en primera instancia el campo, en contraste al desconocimiento total por parte de los urbanos. Este primer sondeo permitió orientar el resto de los talleres. Los estudiantes serán sometidos a diferentes imágenes del municipio
haciendo la descripción y reconocimiento del lugar o del elemento. En total se expusieron 7, entre los que se encuentran la Virgen del Guasá, Pantano Redondo, espacio asimilado al embalse de Neusa, la Catedral de Sal, reconocida en un 100% de los estudiantes, aún los rurales, pictogramas de las Rocas del Abra, reconocida por sus dibujos, pero ignorando que pertenecen al municipio. Monumentos de los Mártires, reconocido por el 100% de los estudiantes, y el campesinado, muchas veces alejado de la ciudad, identificado por todos, pero con mayor porcentaje en el ámbito rural. Los antecedentes culturales de Zipaquirá se ligan muy profundamente al tronco identitario hispánico. Esto explica la tendencia a los elementos socioculturales religiosos católicos, siendo el culto a la Virgen del Guasá uno de los más fuertes y extendidos. Por otro lado, Zipaquirá se ve influenciada por el modelo de vida neoliberalista representado en el modo de vida mezclándose con los orígenes hispánicos. Es decir, todo lo que se ha transmitido de abuelos a nietos e hijos, que son una serie de valores compartidos. El aula se presenta entonces como un escenario para el traspaso de la cultura, siempre que se construya desde la interculturalidad, ya que en el mismo salón interactúan diferentes experiencias y procedencias. La herramienta se plantea como una construcción participativa que permita llevar todas estas al aula a fin de mantener vivas las tradiciones populares como parte de la identidad como sistema valoral. En resumen, se consiguió que las instituciones, organizaciones y a través de ellas padres y abuelos se vinculen a estrategias de potencialización de la preservación y la socialización de los valores de la cultura popular tradicional, de modo que las generaciones futuras cuenten con estas herramientas para generar una sensibilidad en la comunidad hacia el cuidado de los bienes culturales, así como el reflejo en los niños de un cambio en las actitudes con relación a la cultura popular tradicional, por una mayor participación y disfrute de las actividades programadas, lo que propicia la transformación y el desarrollo sociocultural de la comunidad.